La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, depende para quién y en cada latitud del planeta. Esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso y hoy vamos a continuar con esta saga que estamos llevando adelante desde que comenzamos con Enrique Enríquez, nada menos, hablando sobre el tarot, hablando sobre un enfoque totalmente diferente al que acostumbramos respecto al tarot. Y luego seguimos con Yoko, que la semana pasada o un poquito más estuvimos hablando desde su enfoque comparativo histórico. Previamente con Enrique vimos el lenguaje de los pájaros, el lenguaje poético del tarot. Y vamos a continuar hoy con alguien bueno, que está aquí en España, en una zona muy calurosa de España, hay que decirlo. Así que pese a todo, está él aquí con nosotros soportando el calor. Se llama Óscar de Valle y nos va a contar no solamente su trayectoria con el tarot, sino también nos va a hablar acerca de algunas técnicas o un arte muy especial que él ha desarrollado con el tarot, que él lo llama el encabalgamiento. Así que vamos a ver dentro de unos momentos de qué se trata esto. Pero antes voy a modo de introducción y de hecho doy la bienvenida a todos los que están sumándose a esta transmisión en directo, que también sepan que pueden escribir a través del chat y el chat está debajo del video. Pueden escribir no solo preguntas para Óscar, que se las vamos a ir trasladando, sino también comentarios, pueden debatir, pueden pelearse, hacer lo que quieran en ese chat. Voy a leer unas líneas que Óscar justamente me suministró, que pertenecen a una suerte de poema al estilo de Enrique Enríquez, que le gusta mucho a Óscar como una manera de representar esto que nos va a contar. Y el tarot, el tarot no, el poema dice así, se llama La cuarentena del tarot. Dice, el tarot está enfermo, secuestrado, violado y con lavado de cerebro. El tarot ha desarrollado síndrome de Estocolmo. Sus imágenes han perdido su memoria. La memoria ha perdido sus imágenes. Los médicos recomiendan mantenerlo alejado de las personas que quieren adivinar, de ojos sordos, de los voluntariosos y de cualquiera que diga tener un chakra abierto, hasta que pueda ser restaurado
a un estado de incertidumbre poética. Sería recomendable, los doctores dicen, que el tarot quede expuesto a la vista de los creadores de imágenes y de aquellos que saben que el conocimiento es inútil antes de la ilusión, envuelto en una mirada intensa. El tarot debe permanecer en cuarentena hasta que podamos concederle su libertad de silencio. Estas son las líneas escritas por Enrique Enríquez, con las cuales Oscar quiere iniciar esta conversación. Y ya sin más preámbulos, vamos a presentarlo a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola Pablo, encantado de estar este rato aquí contigo y con los damoclianos que nos estén viendo. ¿Qué tal el clima ahí en Málaga? Bueno, estos días están siendo más clementes, pero siempre se envidia, cuando llegan estas fechas, siempre se envidia tu geografía. siempre, siempre pasa. Así que nos vas a hablar acerca de tarot, pero con un abordaje único, que en algo se ve reflejado tu abordaje en estas líneas que hemos leído. Eh, Esas líneas, bueno, tengo que pedirle disculpas a Enrique porque yo he hecho la traducción del inglés, así que espero que le guste. Eh, y, y sí, esas líneas estaban ahí en la trastienda de mi cabeza, ¿no? Estaban ahí un poco en... Y cobraron mucho sentido cuando allá por el 2016 me vi sumergido en esta tempestad de imágenes tarológicas, ¿no? Que fue algo que, en cierto modo, me pilló de sorpresa todo lo que pasó con todo lo que viví con el tarot en aquella época. Y ¿Cómo? este poema ya lo había leído Mm. y de pronto cobró mucho sentido, ¿no? Y lo tengo como una especie de casi de amuleto. Sí. Y ese acercamiento al tarot que dices, ¿cómo te ocurrió? Esa es la pregunta del millón. Como ya te comenté, teníamos como dos versiones, ¿no? La versión corta es que un día estaba aburrido y empecé a ver cómo podía pegar una carta con otra, pero no es verdad. Desgraciadamente no fue tan sencillo, ¿no? No. Es, Supongo que el principio está mucho antes de mi interés por el tarot de Marsella. Eh, Mi primer tarot no fue un Marsella, mi primer tarot fue un Rider White, como supongo que mucha Como mucha gente. gente, claro. Sí. Y bueno, antes que el interés por el tarot en sí, mi gran interés siempre ha sido en el sentido de los oráculos, pues siempre he estado muy... Estudié durante muchos años con mucha intensidad el I Ching. Y había un aspecto del I Ching que era interesante, que era el tema mnemotécnico. Originalmente el I Ching son poemas Ujú. rimados. Y, y entonces me empecé, esa idea de un oráculo que se memoriza, ¿no? De un oráculo que entra en tu mente, memorizado, ¿no? Parecía interesante. Y muchos años antes de ese interés por el I Ching, encontré en una biblioteca pública un libro muy interesante de una historiadora inglesa que se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo si está interesado en el tarot y si este enfoque del que vamos a hablar le resulta significativo. Sí. Frances Yates tiene un libro que se llama El arte de la memoria. Es una historiadora inglesa que falleció en los 80. Y leí ese libro y me impactó mucho, porque esa fue la primera noticia que tuve de cómo la memoria eh, en el Renacimiento sobre todo, ¿no? Y empezando por los filósofos griegos, eh, se trabajaba y se convertía la memoria en un arte, ¿no? Ujú. Y esa idea de los palacios de la memoria, que ahora está más extendida en la cultura popular, el concepto de palacio de la memoria empieza
empieza a oírse. Hace unos años era como muy desconocido, ¿no? Claro. Y bueno, el tema del Palacio de la Memoria, si entramos en esa idea directamente, es una técnica de memorización, una técnica mnemotécnica que consiste en que usas lugares que conoces de tu vida cotidiana, tu casa, tu palacio, tu castillo, tu jardín de Versalles, lo que tengas a mano, usas la recreación mental de esos lugares para, en los lugares significativos de esos lugares, asociar un lugar con un recuerdo, con una memoria, ¿no? Y Oscar, ¿para qué alguien iniciaría un trabajo con la memoria, con estas técnicas mnemotécnicas? ¿Y cuál es luego esa vinculación con lo oracular? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, estamos hablando de épocas en las que la memoria era importantísima, era crucial, era tan importante como ahora esto, ¿no? Sí. Yo creo que empezar por la historia de la mnemotécnica es muy interesante, ¿no? Hay un libro que es el Aerenium, que se fecha en el 80 antes de Cristo. Se le atribuye a Cicerón, pero no es verdad, parece que es anónimo, ¿no? Y bueno, ahí ese libro clásico es un libro de retórica clásica. Y la retórica tiene varias ramas, tiene las técnicas de exposición oral, las técnicas incluso de gesticular, ¿no? Delante de un grupo de personas, las técnicas para articular el pensamiento. Pero una de las ramas de la retórica era la memoria. Y el origen de las técnicas de mnemotecnia es una leyenda parece que es una leyenda porque el supuesto inventor de la técnica nunca dijo que esa leyenda le pasó realmente, pero bueno, la historia es en Grecia, Simónides de Ceos, un poeta que vivió nació en el 556 a.C. Y este hombre era un poeta, y la historia es que lo invita un noble, Escopas, lo invita a su banquete, a un banquete para celebrar victorias, para celebrar. Y invitan a este hombre, a Simónides, para que él recite una poesía en el banquete. Entonces él hace su trabajo, recita su poesía, y parece que con mucha recurrencia, él citaba a Cástor y a Pólux durante la poesía, los Dioscorus, ¿no? Y a este hombre, al Escopas, a la hora de pagarle, parece que no le sentó bien, a la hora de pagarle le dijo: te van a pagar Cástor y Pólux por el poema, ¿no? Y bueno, entre tanto, Sí. alguien avisa a Simónides desde fuera, entra al banquete y le dicen: Simónides, hay dos personajes ahí a caballo que quieren hablar contigo. Entonces él sale del banquete, resulta que no hay nadie, esperándole, y en este ítterin se cae abajo toda la casa y todo el palacio de este personaje, Escopas, y Los una salvaron, masacre, mueren todos los Dioscuros, justamente los salvaron. sí, mueren todos los invitados al banquete, y además, de muy mala manera, quedan muy desfigurados. Y aquí es donde viene la historia, ¿no? Los cadáveres son muy desfigurados, entonces no se los puede identificar. Y entonces Simónides dice: tranquilo, yo recuerdo cada lugar, cada loci en el que cada invitado estaba sentado, así que te voy a decir quién es quién, porque me acuerdo de todo lo que pasaba en el banquete. Claro. Y ese parece que es el mito del origen de los loci, de los lugares, ¿no? Los loci es el concepto de que cada cosa en su lugar dentro de tu cabeza, ¿no? De que colocas un recuerdo asociado con una localización, con un símbolo, con una idea. Y se forma esa liazón, ese pegamento que te permite recuperar luego ese recuerdo. Y ahí empieza todo, ¿no?
Es como, por lo que voy siguiéndote, sería como si cada carta del tarot fuese uno de esos lokis, uno de esos espacios donde se guarda esa información, como si fuera un icono en Sí, el escritorio de un ordenador que tú cliqueas ahí y te lleva a sí, algo. sí, Eso sería. es una evocación. O sea, la relación entre las técnicas mnemotécnicas y el tarot no es un descubrimiento mío, ni mucho menos. Es algo que viene siendo muy estudiado recurrentemente por los estudiosos del tarot, ¿no? Ujú. Pero a mí lo que me interesa es el artilugio de la memoria en sí, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo cómo eh, llega a todo su apogeo en el Renacimiento. Sí. Y, y bueno, la idea de que la misma idea o las mismas formas de trabajar con la imaginación van evolucionando y llega un momento en que se le da mucha importancia como a la vida secreta, ¿no? A la vida interior de esas creaciones imaginales que uno va acumulando para acumular saber, para que le ayuden a tener más conocimiento, ¿no? Mm. Porque, bueno, supongo que la idea central es que todas las imágenes que uno va usando para ese trabajo de memoria, pues a partir de cierta época, sobre todo a partir de Ramón Llull y de Ibn Arabi también. Bueno, hay una relación entre Ibn Arabi y Ramón Llull muy curiosa, ¿no? Los dos tienen una idea de que Ibn Arabi tiene una frase muy interesante de que como que la cabeza piensa y el corazón imagina. Ujú. Y bueno, aquí ya está la idea de que el trabajo que hagas con la imaginación tiene que tener en cuenta la calidad de las imágenes que usas o la calidad de la información que vas a mover dentro de tu cabeza, ¿no? Sí. Como que hay que ser selectivo, porque ese contenido te afecta. Ese contenido te puede ayudar a ser más virtuoso, te puede conectar con cierta astralidad y tiene un efecto, ¿no? Contrariamente, Óscar, a lo que vivimos hoy, que tenemos un bombardeo de información, pero sin procesar, es decir, no tamizamos lo que viene y viene lo que viene. Exactamente, es absolutamente polarizada la situación. Mm. Y, y bueno, las ideas platónicas, por supuesto, tienen mucho que ver con esta idea, ¿no? Porque el receptáculo de la imaginación es el alma, Sí. ¿no? Entonces, Platón, Plotino, las ideas de Plotino Mm. inciden en esa historia de lo que vas a ver en tu interior con, con la calidad y cualidad de una imaginación, lo que vas a ver o lo que vas a construir tiene un efecto, tiene una importancia, hay que tenerlo en consideración, ¿no? Óscar, esto que citas de la imaginación me hace pensar que hoy en día la imaginación está muy desestimada porque se la considera sinónimo de fantasía y son dos cosas diferentes. Sí, la fantasía es como la imaginación tratada con mucha desconsideración, Sí. ¿sabes? O sea, la fantasía es, por ejemplo, es interesante que se usa el término de fantasía erótica, ¿no? Mm. Es como algo que va a aparecer en un momento de necesidad Sí. y que luego vas a despreciar como con muy malos modos, ¿no? Dices, bueno, ya lo usé, ya lo despacho, ¿no? Claro, claro. Pero es el mismo material, lo que pasa es que tratado con otra consideración. O sea, cuando una fantasía la conviertes en algo que lo vas a considerar durante un tiempo, ya deja de ser una fantasía, ya se convierte en algo más serio, Mm. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, cuando te duele la cabeza y haces así porque tienes migraña, pues vale, es un gesto eh, automático. Sí. Pero si esto lo haces durante 10 minutos, con insistencia y con determinación, a lo mejor tienes un alivio, ¿no? Ujú. La fantasía tiene esa cosa de que la materia prima es la misma, pero tratado de una manera totalmente diferente. Pero ¿y cómo se accede a esta dimensión
imaginal de la vida, o sea, cómo alguien en la vida cotidiana podría incorporar un funcionamiento, una dinámica más imaginal y no vivir en la mera fantasía, como tú dices, momentánea, y adquirir con eso mayor profundidad. Vaya preguntita, Pablo. Bueno, ¿El tarot sería una herramienta, por ejemplo? sí, es un punto de partida muy válido. Primero, yo creo que primero habría que, lo que estamos hablando, ¿no? Tendríamos que ver por qué interesa considerar la imaginación, ¿no? O tener una noción de que hay algo más aparte de la fantasía, ¿no? De que la imaginación tiene una entidad y merece la pena considerar esa entidad. Entonces, esto es como, pues eso, como el jardín que toca visitar o el lugar o la persona con la que tienes que tener una cotidianidad y una relación cotidiana. Si estamos viendo cómo las técnicas de mnemotecnia eran utilizadas para el estudio y el estudio arduo y el estudio profundo, pues ahí tienes ya un principio que tienes que ver que esto no va a ser fácil. Sí. No va a ser espontáneo. O sea, tener una mente proclive a la imaginación, tener una mente proclive a la fantasía, no es solo eso, es algo más, ¿no? Jung decía que, sobre todo hablando del terapeuta y hablando de la persona que iba a trabajar con los demás, como que había que tomarse muy en serio y hacerse responsable de ese mundo imaginal. Como que no era buena idea, una vez que tratas con ese mundo, una vez que contactas con ese mundo y ves que tiene una realidad, que tiene una verdad, hazte responsable, ¿no? Tienes que tener cuidado con lo que imaginas, de alguna manera, ¿no? Pero es curioso porque esa idea de tienes que tener cuidado con lo que imaginas, Sí. ya está en el siglo XIV, o sea, ya está en el Renacimiento, en 1400, 1500, ya hay Giordano Bruno, Marsilio Ficino antes y Pico de la Mirandola, ya están diciendo, oye, esto es serio. Es que me acuerdo de, por ejemplo, no sé, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que implican mucha visualización, mucha imaginación de episodios, en este caso, de la vida de Jesús. Los hindúes que tienen su dhyana, que es justamente imaginar, ¿no? Krishna en su mundo con Radha jugando. Es decir, para los antiguos la imaginación era la cosa real. Hoy en día la ciencia ha tomado con su razón que todo lo abarca, el monopolio, y la imaginación ha quedado de lado. Mi pregunta sería, una persona que vive en este mundo actual, habiendo dejado de lado la imaginación, ¿qué ha perdido? Te voy a hablar de mi propia experiencia, te voy a hablar de cómo lo he vivido yo. Sí. Porque es como, o sea, yo lo he vivido como una especie de rehabilitación. O sea, el sentir que empiezas a tomar contacto con una serie de conocimiento que hay que sostenerlo con la imaginación y ver que tu imaginación no tiene la capacidad para sostenerlo. Entonces, poco a poco empezar a desarrollar ese músculo. Y entonces lo vives como recuperar algo que no sabías a lo mejor que tenías, y lo vives como una rehabilitación, como que algo que estaba atrofiado, de pronto, poco a poco empieza a hacerse hábil y empieza a hacerse real, ¿no? Y aquí lo curioso es que tratar de explicar la diferencia, tratar de explicar el antes y el después, sí, es complicado. O sea, es complicado que una persona, como que se puede estar más o menos lejos de esa realidad imaginal, ¿entiendes? Y hay personas que están muy, 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 muy lejos.
Y Y hay, esas hay personas, personas que están más cerca, pero a veces es difícil que una persona pueda concebir la importancia de esto, ¿no? cuando una persona, Oscar, está muy, muy lejos, como tú dices, que debe ser una gran parte de la población, ¿no? Por el modo de vivir y educarnos que tenemos. Digamos, es una persona que tiene una posibilidad de cultivar esto o está ya demasiado lejos y por lo tanto básicamente no hace falta ni que haga esfuerzos porque no lo va a lograr. Que, que quiero vincularlo con el tema de una consulta, por ejemplo, de una lectura de tarot, donde, Ajá. por ejemplo, una persona que viene a la consulta contigo, tú quizá le hablas desde ese mundo imaginal, queriendo conectarla con las imágenes del tarot que le abren puertas o ventanas hacia ese mundo especial de símbolos, y entonces te encuentras con una persona que está, como tú dices, a medias y que la puedes más o menos acercar, pero después te encuentras con otra que está a kilómetros. ¿Qué haces con esa? Disculparme. Eh, sí, es tal como lo cuentas, ¿no? Me acuerdo de la frase esta de Heráclito, ¿no? Que el oráculo ni revela ni oculta, sino que da un signo o que significa, ¿no? Mm, Entonces, estamos construyendo significados o ayudando a la otra persona a encontrar un significado. Y para eso la imaginación como que es muy importante. O sea, incluso si lo piensas de una manera muy elemental, ¿no? Si te ves en un atolladero, usa la imaginación, ¿no? mm. Usa tu inventiva aplicada a la situación vital que estás viviendo, ¿no? El Y, tarot es muy bueno para eso, para darte por lo menos un punto de vista lateral, ¿no? y si tomáramos como ejemplo, por ejemplo, alguna carta del tarot que nos puedas mostrar, ¿cómo sería ese proceso de destilar el símbolo e imaginar al mirar la carta o conectarse desde un punto de vista imaginal? Bueno, aquí ya empezamos a entrar, o deberíamos entrar en el tema del lenguaje de los pájaros, ¿no? En el sentido de que para, para poner la imaginación sobre la carta del tarot, ¿no? Sí. Ya la estamos poniendo en una situación fluida, ¿no? En el sentido de que eh, voy a mirar la carta no como decías con Enrique, no con un a priori, Ujú. sino con una mente imaginal, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo del carro, ¿no? Vamos a buscar el carro, ¿no? Mientras la buscas, cuando se te acerca una persona que no tiene esta capacidad y sabe que no lo tiene, y tiene que resolver problemas en la vida y sabe que tiene que apelar a la imaginación y carece de esa capacidad. ¿Qué hace? Cuando se encuentra contigo, digamos, echa mano de tu propia capacidad de prestado, digamos, es decir, tú les sirves como el agente que sí puede encarnar esa imaginación durante ese rato. Yo, yo pongo toda mi esperanza en que se produzca eso que llama Enrique la tercera mente, ¿no? Ujú, En que haya un espacio entre su imaginación y la mía en la que ocurra la magia, ¿no? claro. Y bueno, a veces lo consigo, a veces no lo consigo, y a veces es la otra persona la que viene más preparada que yo. Claro, A claro. veces es la otra persona la que ya viene con una imaginación desbordante Mm, y te deja absolutamente alucinado. O sea, te, te dice, no me digas nada, si es que está muy claro, es que veo esto, esto y esto y esto, ¿no? Y te hace un relato de las imágenes basado y apoyado en una imaginación portentosa sí. que tú dices, jo, ¿cuánto tengo que aprender todavía, ¿no? ¿Cuánto tengo que recuperar de la imaginación? Tenemos aquí al carro, ¿no? ¿Qué tarot es ese dentro Este de es los que el Jan Dodal, ujú. el- que sería un TDM1, como le suelen llamar. Y a Porque mí lo que me llama la atención de esta carta es, vale, el carro, movimiento, ¿no? Un carro que se mueve, ¿no? Y yo ujú, cuando veo esta carta,
todo está parado. O sea, la pose del conductor es muy divertida porque es, ¿a dónde vamos? Estoy aburrido, que alguien me diga a dónde tenemos que ir, ¿no? Y Sí, ves sí, estos caballos, están hechos un lío, ¿no? El sí, cuerpo para un lado, el cuerpo para otro, y luego esas dos ruedas en paralelo. Y luego el carro está clavado, hundido en la tierra, ¿no? es verdad. Entonces, ¿qué hay en esta carta que te sugiera movimiento, ¿no? O sea, si, cuando yo la miro, todo lo que veo es duda, indecisión y determinación. Ves aquí las cabezas, las caras que están en los hombros del personaje. Sí, sí. Puedes imaginar que son dos voces, ¿no? Diciéndole, oye, para acá. No, 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 tenemos que ir para allá, ¿no? Y bueno, ese significado, cuando ves la carta del carro desde ese punto de vista, eso choca con todos los libritos blancos y con todas las interpretaciones clásicas, ¿no? Que hay de esa carrera, el triunfo, ¿no? El carro triunfal, éxito total, ¿no? Ve de frente, pero, pero ese carro no está en esas condiciones, ¿no? A mí me parece que se le ha pinchado las ruedas al carro y está esperando Sí, que venga la grúa, ¿no es cierto? sí, sí, hay algo ahí que hay algo que resolver, ¿no? Ujú. Y Ese juego, Oscar, ese juego con la carta de dejarte fluir, dejarte llevar y ver lo que ves, ¿ese es el ejercicio de la imaginación? eh, yo creo que sí, yo tengo esta idea de que el tarot hay que sostenerlo con la mente, hay que sostenerlo con la imaginación. Y, y claro, es un tipo de imaginación que quiere mantenerse fluida, ¿no? Que quiere mantenerse en movimiento. Mm, Entonces, sí, ayuda, ¿no? Ayuda. Porque de pronto es un tipo de imaginación que necesita de la ambigüedad o necesita de esa incertidumbre, ¿no? ujú. Para mantenerse en movimiento, ¿no? Por eso es, Oscar, que eliges trabajar con un tarot como los de la tradición de Marsella, como este que has mostrado recién, el Dodal. Por eso son tan raros, tan incongruentes, tan como absurdos por momentos, por eso. Por eso, efectivamente, cuando, cuando todo el tema del encabalgamiento apareció, bueno, volviendo un poco, haciendo una digresión y volviendo un poco atrás, ¿no? O sea, yo tenía un interés, mucho antes de por el tarot en sí, tenía un interés por estas artes de la memoria, por estos palacios de la memoria y tal. Y bueno, luego, como a mucha gente le ha pasado, aparece Jodorowsky con su biografía, con la danza de la realidad, y aparece con su tarot Camoin. Y, y bueno, yo me quedé muy impactado, como muchísima gente, ¿no? Me hice con el tarot de Marsella. Y claro, cuando empiezas a ver que más o menos la evolución del tarot de Marsella desde en 1440, que se tienen las primeras referencias de un tarot físico, aunque probablemente habría muchos tarot antes, Ujú. hasta el Renacimiento, pues claro, son historias paralelas, ¿no? La historia de cómo las técnicas, las artes de la memoria se han ido desarrollando corre paralela a la evolución del tarot, ¿no? Ujú. Y claro, yo empecé a investigar, Internet ya estaba un poco más fluido, empecé a investigar y ya vi que había gente que estaba intentando hacer algún tipo de conexión entre el tarot y las artes de la memoria. Y bueno, sí, es evidente. Hay una parte del tarot, sobre todo al principio, en esos tarot italianos que tanto te gustan, en Sí, la que, en la que hay una didáctica que encaja con las cartas, es decir, te muestran las cartas y te muestran una virtud, ¿no? sí, Y te muestran algo que aprender, igual como el, que como el- las cartas muestran esa simbología cristiana que también venía del medievo, ¿no? O sea, eso se sabe que está implícito en el tarot, ¿no? Mm. Em, Pero Oscar, cuando tú ves esa imagen, por ejemplo, del carro, y te sugiere, en lugar de movimiento, detención, ¿no? Algo que está confundido, tú me decías que ese diálogo, tú lo ves en la primera vez. Cuando lo abordas la segunda vez, te vuelve a aparecer la carta.
¿vuelves a ver lo mismo o ves otras cosas? O sea, ¿la imaginación se agota en esa primera vez o se renueva siempre? A eso iba. O sea, en el sentido Ah, de que eh, cuando tiene que ver mucho con, bueno, con ver cuando vi el documental de Tarology de Enrique Enríquez, eso fue como un antes y un después, fue muy impactante, ¿no? Ese documental es seminal, hay mucha gente que ha sacado cosas increíbles de él, ¿no? ujú, Pero para mí, o sea, para mí ver a Enrique mostrándote el tarot de una forma visual, ¿no? Eh, al margen de proyecciones o al margen de... Dije, o sea, sí, el tarot surge en esta época en que la imaginación tenía un poderío difícil de imaginar para nosotros, ¿no? Valga la... Y, y me encajó algo, ¿no? O sea, dije, ¿qué pasa si empiezan a ver el tarot intentando recrear la mente de alguien de aquella época, la mente de alguien del Renacimiento, cómo su mente reacciona ante una carta de tarot? ¿Lo hace igual que yo o lo hace de otra manera totalmente diferente? Y empecé a ver que sí, que el tarot responde a ese tipo de mindset en el mm, que la imaginación está activa y si no, necesita un librito blanco o necesita la guía del maestro que tiene el secreto para decírtelo, ¿no? mm. Y, y fue cuando conseguí el tarot el Noblet que las piezas encajaron. O sea, fue cuando este pequeñito tarot llegó a mis manos, ¿no? Cuando el Noblet llegó, Oscar, que pude ver esa manera de moverse de las imágenes, ¿no? En Oscar, conjunción con una manera de imaginar. Sí, disculpa que te interrumpa, cuando hablas del Noblet, del Dodal, después del tarot de Jodorowsky, mm. ¿qué son? ¿Qué son todos estos nombres? ¿Todos son Marsella? ¿Son diferentes? ¿Por qué tienen nombres distintos? Bueno, no soy el mejor experto para preguntar a eso, pero bueno, el- estos tarots en concreto, del doblete y el dodal, pertenecen a lo que se suele llamar los tarots más antiguos, el TDM1. Y luego el tarot de Jodorowsky, el tarot Conver y los más modernos, que tienen Mm, también las mismas cartas del Marsella, son el TDM2, ¿no? Y en concreto estos tarots el Noblet y el Dodal, pues son un esfuerzo de un editor francés, de Jean-Claude Flornoy, que falleció tristemente y ahora es su mujer, Rosanne Flornoy, los que están editando estos tarot, ¿no? Y, y bueno, la historia de Flornoy es apasionante, quizás Enrique te la pueda contar mejor que yo si vuelves a entrevistarlo, ¿no? Pero fue un hombre que se enamoró de esos taros antiguos y en el ujú. proceso de recrearlos, en el proceso de recuperar el trazo, en el proceso de querer... La imagen le afecta de una manera muy profunda, ¿eh? Y me pasó algo parecido, o sea, cuando tuve el Noblet por primera vez, toda esa, toda esa intuición que yo tenía de que esa mentalidad potentemente imaginativa en relación con esas imágenes, tiene que haber una reacción, ¿no? Y la hubo, ¿no? En el sentido de que vi las imágenes del tarot como una estructura que tenía una cohesión y Mm. que las imágenes eh, no estaban encerradas en su cuadradito, ¿no? No estaban encerradas en su naipe, ¿no? Sino que podían tener una fluidez. ¿Y nos podrías mostrar en imágenes, digo, o sea, con unas cartas, Sí, a qué te refieres para que veamos esta fluidez de la que hablas? sí. Vamos a... Ya el día 26, viernes que viene, viernes, perdón, dentro de unos 10 días,
vamos a tener una entrevista con Pablo Robledo, que es argentino y que se dedica a hacer tarot directamente. Él es un gran artista y artesano a la vez, y a la vieja usanza hace sus tarots, y entre ellos del estilo de los que está citando Oscar. Así que a él le preguntaremos también acerca de la historia y de cómo se construyen, ¿no? Y de qué implica dibujar un tarot también, hacerlo. A ver, ahí tenemos... Aquí tenemos al colgado que está entreteniéndose con el libro de la papisa. Este es el tarot de Pablo Robledo, que Ajá. sería... Bueno, el tarot de Pablo Robledo, creo que clasificarlo es absolutamente inútil porque es algo fuera de serie. Es una maravilla de tarot. Y bueno, entraría dentro de la relación de la tradición de los TDM2, ¿no? De los más parecidos al Convert, pero es una creación suya absolutamente maravillosa, ¿no? Y todo el mundo que ame el tarot de Marsella, le recomiendo que tenga uno de estos, porque es precioso, ¿no? Es algo que no te cansas Ujú. de mirar, ¿no? Y para ello pueden contactarse con Pablo y justamente Sí, encargarle. Pero Óscar, ¿qué es lo que haces antes de cambiar esa imagen? ¿Qué sí, es lo que hiciste ahí? ¿Enrollaste una carta y la superpusiste a sí. otra? Esta es la carta de la papisa que está enrollada y superpuesta sobre la carta del colgado, ¿no? Y cuando haces esto, ¿cómo llegas a esta idea de decir voy a mezclar la papisa con esta carta? ¿Cómo te nace eso? Eh, la idea es, sintetizando mucho, es tratar las cartas, tratar las imágenes como si fuera un material, ¿no? Mm. Como si fuera un material. Y esto lo vio claramente Enrique mucho antes de que yo pudiera verbalizarlo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es un material, y claro, para mí la fuente inagotable de asombro es que es un material que responde perfectamente a las expectativas de esa imaginación cuando esa imaginación intenta hacer el esfuerzo de hacer un viaje al siglo XVI o al siglo XV, ¿no? O Mm. sea, es un material que responde de una forma apabullante, ¿no? Para mí, vivirlo, que precisamente fue en Asturias, en tu tierra ahora, ¿no? Cuando en el verano de 2016, cuando viví eso como si fuera Mm. entrar en la tumba de Tutankamón. Sí, sí, para mí era algo absolutamente apabullante, pero era muy emocionante. O sea, no me cabía duda de que eso era algo intrínseco al lenguaje visual del tarot, ¿no? Y a nivel conceptual también, es decir, tú tienes el colgado de repente con todo lo que puedas ver visualmente, como hicimos con el carro, Mm, y también tienes la sacerdotisa con todo lo que puedas ver de ella, o la papisa. mm. Cuando mezclas ese libro de la papisa con el concepto que te transmitía el colgado, ¿nace algo nuevo? ¿Nace una síntesis ahí? Bueno, podemos ver una historia, ¿no? Podemos ver la historia de que el colgado está leyendo el libro que le permite mantenerse atado a la tierra, por ejemplo, ¿no? Mm. Sería una posibilidad, ¿no? Eh, Y esto cuando haces lecturas, por ejemplo, para la gente me refiero, porque Oscar suele hacer lecturas por un lado online y por otro lado también en ciertos sitios como teterías en Málaga. ¿Lo aplicas también con la gente esto? eh, sí, a veces es pertinente, a veces las cartas acompañan, una carta se acompaña por otra carta en la que el encabalgamiento, la relación de las imágenes en ese sentido es muy evidente, ¿no? Esta es increíble también, ¿eh? Sí, aquí tienes otra vez al colgado, que quizás en el libro aprendió a tocar la trompeta y ahora está haciendo prácticas con la trompeta del ángel del juicio, ¿no? El ángel Gabriel. Sí, simplemente observas que hay una narrativa ahí
alternativa, diferente, ¿no? Mm. Y la manera en que las imágenes se pueden relacionar, pues lo único que hacen es generar una combinatoria infinita de imágenes, ¿no? Yo me imagino, Oscar, tu mente debes estar como todo el día pensando, ¿qué pasará si mezclo esto con lo otro? ¿No? ¿Una cosa así? Tuve, tuve esa época, tuve esa época porque fue como una posesión. Ahora, o sea, yo siempre lo digo, yo no tengo una mente especialmente preparada para las imágenes. Tengo quizás una mente más verbal. Pero después de un tiempo, lo que antes tenía como una impaciencia trasteando con las cartas de una manera muy bruta, buscando cómo el encabalgamiento podía aparecer o no, ¿no? Luego vi que era algo mucho más fluido, que no tenía que pelearme tanto con la imagen, ¿no? Y ahora últimamente lo que me pasa es que de pronto es como un insight, ¿no? Claro. No hay un proceso, de pronto dices, mira, si aquí esta carta son las piernas de esta carta, ¿no? O esta carta le va a prestar el brazo a esta otra carta. Pero aparece de pronto, no aparece después de una búsqueda, ¿no? Pero Oscar, en el marco de una consulta, de una lectura con una persona, el encabalgamiento me imagino que no reviste la forma de que tú enrosques una carta sobre la otra. ¿Cómo lo haces con la gente sin retorcer las cartas, digamos? Por el momento no, no estoy retorciendo una carta delante de nadie. Sería un espectáculo. Pero a veces, ya te digo, a veces hay una naturalidad en eso, en ese gesto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Eso, Enrique. me gustaría que veamos, sí. Esta imagen es de una captura del documental de Enrique de Tarology. Ujú. Y bueno, él aquí está mostrando cómo la linterna del ermitaño puede alumbrar las fauces y el interior de la boca de la bestia, ¿no? Entonces, claro, aquí en este momento el ermitaño deja de ser un ermitaño, se convierte en un veterinario, se convierte en alguien muy curioso por las bocas de los animales y la fuerza se convierte en un asistente, se convierte en alguien que está asistiendo a la operación, no es alguien que, ¿no? Sí. Esto es un ejemplo, ¿no? A veces puede ser así de sencillo, de inclinar una carta hacia la otra, ¿no? Mm. Otras veces, pues, no sé, a veces no es tan claro y a veces el encabalgamiento se va a dar, lo va a aparecer o no. Porque en el tarot estamos bastante acostumbrados, Oscar, a una lectura aislada de las cartas. O sea, esta, no sé, en la cruz celta, esta es esto en esta posición y esta otra representa esta otra cosa en esta posición. Pero nos cuesta mucho esto de sintetizar. Y se me estaba ocurriendo que en nuestra cultura nosotros pensamos que esto es la mente, estas son las emociones, esto es mi tiempo libre, este es mi trabajo, son todos compartimientos que aparentemente no se conectan. Y tú lo que estás proponiendo es que se disuelvan las fronteras. Efectivamente, pero otra vez, no es mi idea en el sentido de que otra vez estoy pensando en esas técnicas mnemotécnicas de esas ruedas, ¿no? De Ramón Llull, de Giordano Bruno, de que hay una combinatoria que se pone en marcha a partir de unos elementos fijos, esos elementos van rotando y aparece una combinatoria, ¿no? Eso es lo que apareció en mi mente y luego lo proyecté con la operación de las cartas, pero hay un personaje del que vamos a hablar que es otra alumna de Enrique, Erika Merá, A ver. que ella fue como la que realmente pudo ver eh, todas estas operaciones en su cabeza, ¿no? Vamos a ver. Luego tenemos que ver en el chat que hay algunas personas que han hecho algunos comentarios, así también no nos olvidamos de responderles. Claro. Bueno, aquí tenemos, esta es una imagen mía Ajá. de la carta de los enamorados. Sí.
en la que hacemos desaparecer al pretendiente, porque Sí. es muy pesado, está en medio de todo. Y aquí tenemos a estas dos amigas que tienen un momento de intimidad, ¿no? Entonces, eso también, o sea, en este proceso lo que vi es que la misma calidad y cualidad del papel como material noble formaba parte de las operaciones o forma parte de las operaciones, ¿no? Entonces, cuando flexionas la carta de una manera determinada, pues hay una imagen que desaparece, ¿no? Y las miradas entre estas dos damas, pues es muy bella, ¿no? Aquí hay algo, hay una historia hermosa, ¿no? Y bueno, me he pasado, voy a hacer un scroll, pero aquí está la imagen que quería mostrar. Este es el arte de Erika Meraz, una alumna de Enrique. Ujú. Y ella, bueno, Enrique le habló de mis operaciones, ella las vio y bueno, y vivió una inspiración muy linda y muy bella, ¿no? Y empezó a generar un arte muy hermoso, ¿no? Y estos son dibujos suyos en las que ella, yo no sé si ella vio mi imagen antes o después de esta imagen, creo que no, pero porque yo he ido colgando imágenes, he ido quitando imágenes, ¿no? Pero Mm. cuando yo vi esta imagen, Sí. dije, o sea, vi esta imagen creada por ella, y yo tenía en mi cabeza la imagen de la Carta de los Enamorados que yo había creado, ¿no? Entonces fue un momento muy de creatividad y de inspiración y de alegría, si quieres, ¿no? Porque el placer estético es muy grande, ¿no? Digamos que ella lo que hace es lo mismo que tú, solo que dibujando. Sí, vamos a ver aquí el proceso de cómo hace ella su arte, ¿no? Aquí tienes la carta de la estrella, ella dibuja aquí al personaje. Extrae el personaje. Sí, luego aquí tiene la carta de la fuerza y aquí empieza a dibujarlo abrazando a, ¿no? Y aquí está Claro. la conjunción, ¿no? La Sí, conjunción de los dos elementos, ¿no? sí. Y, y aquí está el resultado final, ¿no? Lo interesante del trabajo de Erika es que es la naturalidad del gesto. O sea, es como que las proporciones, ella respeta las proporciones de las cartas. Ah, también. Sí, entonces eso significa que la naturalidad del abrazo es muy significativa. Mm. Y aquí entraría el tema este que aparece en mi blog, ¿no? De lo de cruzar los ojos, ¿no? Lo de utilizar una mirada distorsionada y bizquear para que las cartas se entrecrucen, ¿no? Como hace Oscar, como hace la figura de la estrella, justamente, que está Sí, visqueando. exactamente, esa fue la inspiración. O sea, Ah, yo veía estos ojos y veía la carta del diablo en otros ojos, la carta del diablo, los ojos bizcos del diablo, ¿no? sí, sí. Y en otra que no me acuerdo el mazo, pero el ángel Gabriel está soplando la trompeta y tiene el gesto de esfuerzo de estar bizqueando, ¿no? ¿Y qué Y, pa y qué y pasa eso, si visqueamos, Oscar? pues lo que pasa es que, claro, todo se te mezcla, todo se te cruza, ¿no? Entonces es una manera eh, que creo que está implícita en el tarot. A mí el trabajo de Erika me lo sugiere así, ¿no? Que, que entremezclas las imágenes y creas una imagen nueva de imágenes superpuestas sin Photoshop, todo directamente en tu cabeza. Claro. Y, y bueno, es la otra operación más, ¿no? Que Mm, cuando empecé a ver que esa idea de la estereografía o de las imágenes o las ilusiones ópticas es algo muy antiguo. Aparece, puedes ver murales en Egipto, en tumbas egipcias, murales de estrellas, que cuando las ves durante el tiempo, las miras durante el tiempo suficiente, se crea un efecto de profundidad, ¿no? Y mm, puedes ver imágenes o cuadros gemelos, ¿no? Hay el ejemplo muy típico de la Mona Lisa, de que tiene muchos gemelos la Mona Lisa. Y hay sí. una teoría de que en algún momento el cuadro se contemplaba con su cuadro gemelo, ¿no? Y crear un efecto estereoscópico, ¿no? Bueno, Ah, eso es una posibilidad más, ¿no? No, no deja de asombrarme de mi propia locura, ¿no? A la hora de... y Oscar,
Esta posibilidad solo está en el tarot de Marsella debido a su construcción, a su estructura, y no puede darse, por ejemplo, jamás con un weight o cosas así porque tienen otros parámetros y está pensado desde otro lado. Nadie nos va a impedir, la Inquisición ya no nos va a impedir intentarlo, ¿no? Hay un compañero, Rafael de Medeiros, brasileiro, que él se entusiasmó con la idea del encabalgamiento. O sea, yo empecé a publicitar la operación con la esperanza de que se convirtiera en un meme, en el buen sentido del meme, ¿no? En el sentido original, de que fuera una idea contagiosa y que se pegara al tarot, ¿no? Y bueno, por el momento hay estos amigos, ¿no? Rafael de Medeiros, él intenta hacerlo también y hace cosas increíbles con el Rider, ¿no? Ah, con el Rider. Sí, hace algunas operaciones. Él tiene un punto iconoclasta al que yo me he quedado en ese punto, pero él tiene un temperamento muy divertido y trabaja con las imágenes de una manera muy radical. Y sí, bueno, si lo reducimos y hacemos una operación de reduccionista a tope, se trata de un collage. Entonces, bueno, para mí el tarot de Marsella y especialmente el Noblet, que es con el que casi la mayoría de las imágenes surgen, pues responden perfectamente a esto, ¿no? Y con los otros tarots que ni lo intento. incluso si es un tarot de Marsella dudoso o más reciente, ni lo intento, ¿no? Para mí una prueba de la calidad del tarot de Robledo, del tarot de Marsella Robledo, una prueba de su calidad es que responde perfectamente a las operaciones que hacemos con las cartas, ¿no? Y Oscar, este arte del encabalgamiento que genera o abre las puertas a una posibilidad nueva interpretativa, es decir, una persona que acostumbra a leer las cartas del modo tradicional, memorizando significados para cada una, se le abriría un mundo si empieza a poder ver conexiones entre cartas. ¿Tú esto además lo enseñas o solamente es algo que cultivas para ti? Por el momento, el tema de la docencia ha tenido muy pocas experiencias y bueno, tampoco no se trata de, o sea, yo llevo desde el 2016 llevo divulgando las imágenes sin ningún tipo de, porque desde el principio vi claro que yo no tengo mucho que decir sobre el tarot, pero sí tenía cosas que mostrar. Claro. ¿No? Esto está siendo una excepción, muy agradable, pero está siendo una excepción. Entonces, bueno, si hay alguien que quiere entender cómo funciona ese lenguaje visual del tarot en lo que a mi perspectiva se refiere, pues yo le muestro simplemente la prueba directa de cómo funciona, ¿no? O la imagen, ¿no? Y ya está, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. O sea, si yo le coloco el libro de la papisa al pobre colgado, no voy a escribir un libro diciendo, os voy a explicar cuál es el significado concreto de esta operación concreta. No. Pero Oscar, si alguien se contacta contigo o quiere contactarse, ¿cómo lo hace? Bueno, la manera más fácil está en mi web, en taroteate.com, y ahí están todos los datos para contactarme. Taroteate.com, todo seguido. Perfecto, perfecto. Miramos un poquito el chat, que sí. Se ve que lo que has planteado es tan profundo que poca gente se ha animado a hacer comentarios. Pero tenemos ahí unos comentarios que quizá quieras responder. Yo voy a compartir la pantalla para que se vea lo que mostramos ahí. Se ve que lo que has contado es algo tan novedoso, tan diferente, claro, tan poco habitual, que las preguntas habituales del tarot no caben, tienen que ser otras. Bueno, no me sorprende. No, te digo porque sé que mucha gente está aquí presente con el video, porque me lo han dicho, que iban a estar mirándolo, y sin embargo,
en la participación no se ha reflejado y yo creo que es por eso. Sí, no, es una buena señal en el sentido de ese poema de tarot, ¿no? De que estamos devolviendo el tarot a un momento silencioso. Mm. En ese sentido me parece muy buena señal, ¿no? Ahí aparece, mira, ahí está Paco también. Sí, quien quiera aprovechar ahora y hacer algún comentario o preguntarle algo a Oscar, es el momento. Si quieres, Oscar, de lo que dice ahí, de lo que está puesto, si quieres responder alguno. Bueno, aquí leo este PC, ¿no? Que por medio de la asociación que es la imaginación del tarotista y la presencia, participación de la otra persona que llega a la lectura del tarot. Bueno, no entiendo la pregunta. Por medio de las situaciones que la imaginación del tarot y la presencia participación de otra persona. Y habrá querido decir esto de la tercera mente que tú hablabas, si Sí, es una especie de fusión entre la participación de la persona y el tarotista. sí, lo ideal sería eso, ¿no? Yo tengo esa idea de que yo le cedo la función de vidente, se la cedo al consultante, ¿no? Y mi idea es, confío en que el tarot, en que estos tarot maravillosos tienen esa capacidad psicoactiva, ¿no? De, de entrar en la imaginación de la otra persona, ¿no? Y yo me pongo en la disposición de facilitar, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Y la gente que viene tan acostumbrada a buscar respuestas así prefabricadas, tipo, no sé, voy a quedarme con la rubia o la morena, o voy a vender mi casa o no la voy a vender. Ese tipo de personas, ¿cómo reaccionan ante tu invitación a la participación activa de parte de la persona? Bueno, hay de todo. Hay gente que evidentemente no es lo que yo ofrezco, no es lo que esperan, y Mm, bueno, no hay ningún problema. Y hay personas que vienen buscando algo concreto y se llevan algo para lo que no sabían que tenían una expectativa, ¿no? Es claro. como que viven la experiencia de recuperar esa dimensión imaginal y que les ayuda a entender una situación. Es como que viven la experiencia de recuperar un recurso, ¿no? Mm. Y bueno, ese es mi principal objetivo, el que se active algo, no tanto no tanto en que yo tenga una potestad o una autoridad para resolver nada. Mira, Oscar, aquí hay una pregunta interesante que hace Paco. Paco Rueda es de México. Le mando un saludo a Paco también. Y también a Iván, que es bueno, sería como de, no sé si se dice paisano tuyo, es de Ajá. Málaga también, ¿no? Mm. O sea, él vive también ahí. Pero bueno, aquí Paco, además de hacer esta primera pregunta, en esta segunda plantea algo muy interesante. Dice, ¿cómo trabajas, Oscar, el simbolismo tan abstracto de los arcanos menores? ¿Tienes alguna incursión en ello? Porque claro, lo que, lo que has mostrado tiene que ver con los mayores y vemos cómo tú encabalgas los mayores, pero ¿qué pasa con los menores? Pues me alegro de que me hagas esa pregunta. Eh, tengo, desde que empecé toda esta investigación y todo este trabajo, empecé a buscar información sobre la decoración ornamental de los grutescos, ¿no? La decoración grutesca viene de unos frescos que aparecieron en un palacio de Nerón de la Villa Áurea, que se Ujú. descubrieron por el siglo XV o así. Y bueno, son estos ornamentos con flores, con hojas, que son muy parecidos a los que vemos en los arcanos menores del tarot. Entonces, hay un... ¿Podrías, Oscar, mostrar algún arcano menor para que nos demos idea de... Sí, bueno, tenemos por ejemplo aquí el 3 de copas, Ajá.
Y vemos, por ejemplo, estos ornamentos que aparecen aquí, ¿no? Ujú. Y bueno, investigando los arcanos menores, en algunas cartas, para mí, hay un elemento de pareidolia. O sea, en los arcanos menores, la decoración a veces me sugiere la idea de que hay un elemento pareidólico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 4 de bastos del Dodal y la flor de arriba Sí. es una dentadura de una boca abierta, Ah, tienes razón. ¿no? Y Aquí es más o menos evidente, ¿no? Oscar, disculpa mi ignorancia, ¿qué es pareidolia? Pareidolia es ese fenómeno de que cuando ves dos puntos y un tercero abajo, ves dos ojos y una nariz, ¿no? O sea, ves una mancha y la mancha se parece, tiene mucha, Sí, es muy recurrente la mancha que se parece a Jesucristo, que se parece a la Virgen, es como un clásico, ¿no? o cuando ves en un enchufe en la pared que parece una cara también, claro. Sí, sí, nuestro cerebro tiene un circuito muy bueno para reconocer caras. Entonces, si pones ese circuito a funcionar non-stop, vas a estar viendo caras por todas partes. Y si insistes mucho, a lo mejor hasta te empiezan a hablar, ¿no? Bueno, de hecho, ¿sabías que hay una patología, o por lo menos así se la califica, de gente que empieza a ver hasta tal punto rostros que, no sé, la ve en un teléfono, bueno, de los antiguos teléfonos que había en las calles, la ve en un semáforo, la ve en Sí, un sí, sí. cartel y se pone a hablar con eso como si fueran personas. Sí, 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 es así, podríamos hablar de eso mucho. Mira, esta carta me parece un buen ejemplo. Es el 8 de copas del Dodal. Ujú. Y bueno, eh, en la parte negativa, en la parte blanca de la carta, yo veo dos ojos y como una trompa, un pico de una abeja o de un insecto, de un rostro insectoide, ¿no? Sí, sí. Y aquí veo las flores, ¿no? Entonces, yo veo esta carta y veo una abeja y veo una abeja picando en las flores, ¿no? Veo un insecto que está picando en las flores, ¿no? Ujú. Bueno, por una parte, esa es mi elucubración o mi proyección o lo que quieras ver, ¿no? Pero luego investigando, eh, aparece un académico, César García Álvarez, que tiene una tesis que es sobre el simbolismo del grutesco, de estas decoraciones grutescas en el Renacimiento. Y él tiene la tesis, la teoría de que esas decoraciones tienen una semántica y tienen un lenguaje, ¿no? Y pues no me resulta evidente para todos los arcanos menores, pero para muchos de ellos sí que veo que esa función del grutesco está implícita en algunos arcanos menores. ¿Esta semántica, Oscar, se perdió a lo largo del tiempo? Eh, Esa semántica depende totalmente de la mente de la cultura neoplatónica. Entonces, todo el que tuviera esa cultura podía ver los grutescos y entender algo. Podría ver las virtudes o los monstruos o los demonios o los vicios, ¿no? Y con el tiempo, claro, con el tiempo se convierte en algo en, que ya no tiene... Y lo interesante de esta tesis, de este personaje, es que parte de la misma idea de que en aquella época, cuando tú Mm, pones una imagen, no la pones con la misma mentalidad contemporánea. O sea, no pones una imagen diciendo tiene un impacto estético y vale. sí, No, sí. no. Tenía que significar algo, tenía que tener un contenido. Si quieres, tenía que ser útil o tenía que tener una expresión. Mm, No, no son imágenes meramente estéticas. mm. ¿No? Ese es el punto, ¿no? Ese es lo que me fascina Me de hace, mirar las cartas así. me hace acordar, no sé si has visto la película esta, seguramente que sí, El Código Da Vinci, donde Tom Hanks, que hace el protagonista ahí, lo que hace cuando lo convocan para que identifique, bueno, hay una muerte y él tiene que identificar qué pasó ahí,
mientras él va subiendo por un ascensor y acercándose, él es una especie de radar que detecta todos los símbolos que ve símbolos en el edificio, en los carteles que va viendo. Es decir, es alguien que, a diferencia del, creo que era un policía que lo acompañaba, el policía no se enteraba de nada, para el policía era un viaje en ascensor y nada más, pero él encontraba signos en todas partes. Entonces, digamos que quien empieza a ver el tarot como lo ves tú, empieza a ver símbolos no solo en el tarot, sino en todo, me imagino. Claro, volvemos a la idea de la imaginación como una especie de, como un órgano, ¿no? Mm. Entonces, me estás poniendo el ejemplo del personaje de Landon, ¿no? Que es un Sí, experto en simbolismo. Entonces, bueno, su imaginación está funcionando en ese sentido, una imaginación que está educada, que está formada y que está trabajada. Entonces, el lenguaje se convierte. Enrique tiene esta frase, ¿no? De que el tarot es la X que marca el lugar, ¿no? Es como eh, algo a partir de lo cual se puede empezar, ¿no? Porque eso para mí es como una emergencia de esa manera de trabajar con la imaginación. Ujú, Y entonces sí, sí, mm, algo se despierta, ¿no? Algo ujú. se despierta. Es difícil hablar de estas cosas porque además son cosas que tienen, sobre todo en su época, ¿no? Hay mucho de tradición oral que, claro, no sabemos cuál sería, pero hay mucho de estos conocimientos del Renacimiento que tenían que ver con la tradición oral y los libros que han llegado a nosotros son un porcentaje muy pequeño de la Claro. literatura que había en ese momento, ¿no? Entonces, sí, hablar de estas cosas. Bueno, pero creo que lo que hemos conversado ha profundizado en una beta y me encanta, ¿sabes qué? Que esta saga que estamos haciendo de tarot, me encanta que cada entrevistado aborda el tema de una manera radicalmente diferente, porque imagínate que hubiera hablado con Enrique Enríquez, luego con Yoko, luego contigo y hubieran dicho más o menos lo mismo, pero no, cada uno aborda porque se posiciona desde otro lugar. Entonces, lo que has contado hoy a mí me parece que es genial, es como una bomba porque te abre otra ventana, otra puerta más, totalmente distinta a la que propusieron Yoko, Enrique y de la que hablará Pablo más adelante, el día 26, viernes 26, mismo horario que estamos haciendo esta entrevista. Así que Ujú. me parece genial y recuerden todos que pueden ponerse en contacto con Oscar a través de la página taroteame.com, ¿no es cierto? Sí, sí, taroteate.com, ahí. Taroteate, perdón. Sí, sí. taroteate.com y Oscar entonces responderá cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer y aún si quieren, como él bien decía, no aprender en el sentido que él va a decir esto es así, pero sí esta dinámica que se nos hace tan ajena, bueno, Oscar puede como poco a poco adentrarnos en ese mundo imaginal que ya vemos que sabe, pero un montón. ¿Quieres, Eh, quieres, Oscar, decir algo más antes de finalizar? sí, creo que vamos a mostrar la prueba definitiva de que lo que hemos contado no es un invento mío A ver. por beber mucho mezcal. Y Bueno, bueno, no, en Málaga, ¿qué se bebe? ¿Cuál es? bueno, pepinito, moscatel, ese tipo de cosas. Eh, bueno, aquí tenemos el fantástico, el loco del tarot del Noblet. Esta es la imagen de la Biblioteca Nacional de París. Y aquí tenemos al gato que va directo a las joyas de la corona del amigo del loco, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, aquí tenemos este grabado que es del siglo XVI, de 1550. El Tarot Noblet está fechado en 1650 y este grabado es del 1555. Y bueno, aquí lo que se ve es una especie de pantomima, de que se ve a una monja que Pero, está ofreciéndole un... Dime. pero estamos viendo el loco todavía. Ah, sí, todavía aparece el loco. Vamos Sí. a ver. Sigue sin cambiar la imagen. A Sí. ver.
se ha quedado. Prueba si no cerrarlo y volverlo a abrir. Sí. Vamos a... ya íbamos bien, pero Mercurio retrógrado ha dicho, ya hay que, hay que dar una lección a estos. A ver. Aquí está. Ha escrito alguien más ahí, ponen visquear permitirá la apertura del tercer ojo como chakra, pone PC. Y Kalika Dasi, bienvenida Kalika, que es de Argentina, dice qué hermoso ver cómo cada tarotista se comunica y juega con el tarot de manera tan distinta, es muy enriquecedor. Y agrega, inspira a adentrarse de manera diferente en el mundo de los arquetipos, que se visten de nuestra imaginación para jugar sus juegos. Muchas gracias por este valiosísimo aporte. Saludos. Gracias a ti, Kalika. Bueno, creo Ahora que sí. ahora sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, Mira, ahí, ya se lo llevó, qué feo. Bueno, aquí vemos lo que pasa con esa combinatoria de la que hemos estado hablando, ¿no? Aquí sostenemos el loco con la imaginación y aquí el gato se consigue llevar el gato al agua, ¿no? Consigue atrapar la presa, ¿no? Y aquí tenemos a la monja que está ofreciéndole un pescadito, ¿no? Para que suelte eso. Y aquí está el loco, ¿no? Atrás. El loco está también aquí en... Si apuramos mucho, esta monja podría ser la papisa también, si quieres, ¿no? Quién sabe. Pero bueno. ¿Esta imagen de dónde proviene? Esta imagen es de 1555 y es un grabado así satírico en la época de la Contrarreforma, en la que los protestantes tenían mucho que decir sobre las costumbres y las virtudes, ¿no? Aquí el dicho que aparece aquí, Fleisch match Fleisch o algo así, es como la carne llama la carne o algo así, ¿no? Claro. ¿Qué valerá eso? Y el loco está ahí con los paños menores asomando. Sí, se supone que está enseñando sus calzones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es esa la idea, ¿no? De que había algo en el ambiente, ¿no? Que un tipo de folclore que a nosotros, bueno, solo nos llegan retazos, solo nos llegan partes. Pero es importante, Oscar, que uno se conecte desde lo histórico y estudie este tipo de grabados alternativos, o sea, que sería un trabajo aparte o bastaría como centrarse directamente en el tarot y que te hable el tarot mismo. Las dos cosas. O sea, como hablamos, ¿no? O sea, yo espero que esto sirva para reconstruir parte del contexto en el cual el tarot aparece, ¿no? Entonces, una parte del proceso es entender el tarot desde el tarot mismo, dejar que el tarot se explique a sí mismo, que sea el tarot el que aporte la hermenéutica de sí mismo, ¿no? Pero luego hay un proceso heurístico también que tiene que ver con reconstruir este Heisket, ¿no? Esta mentalidad de renacentista y esta manera de entender la imaginación que, o sea, si la gente que nos está escuchando se queda con la idea de que la potencia imaginal que había en la cabeza de algunas personas, de algunos sabios en el Renacimiento, nos dejaría en ridículo, o sea, a cualquiera de nosotros contemporáneos del siglo XXI. Esa sería la idea principal, ¿no? Entonces, el tarot es una emergencia de esa mentalidad y si lo miras con esa dignidad e intentas ubicarlo en su contexto, teniendo en cuenta este mundo imaginal, pues aparecen estas cosas. Muy bien. Oscar, ¿podemos comprometerte para alguna ocasión subsiguiente? Porque me parece que ha quedado algo en el tintero aquí, que es cómo llevar esta visión, esta nueva visión del tarot que va creciendo a medida que uno avanza en ella, a una lectura. O sea, nos da la intriga ahora de cómo haces para que todo esto responda a una pregunta de repente de qué carrera debo estudiar, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces,
si quieres eso lo dejamos pendiente para la siguiente ocasión y no sé qué te parece, si quieres. Sí, no, encantado. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Quizás yo tenía la vana esperanza de explicar cómo el lenguaje de los pájaros tiene que ver con esta idea de este proceso imaginal está presente, ¿no? en el lenguaje de los pájaros o tiene un espacio ahí, ¿no? Bueno, por eso, Pero habrá ocasiones, pero sí, encantado. exacto, por eso te comprometemos. Aprovechamos que quedan esas cosas ahí en el tintero y podemos citar estas líneas otra vez para despedirnos, las de Enrique que habías seleccionado Sí, tú. sí, si hay tiempo, Dime. me gustaría mostrar para despedirnos que yo voy a los hombros de gigantes, ¿no? Mi gigante preferido es Enrique. Él siempre cuenta que, bueno, que fue cuando habla de su amor por el tarot de Jean Noblet, pues él cuenta que este hecho de este personaje que cae de la torre, que está contactando esa palanca roja eh, que le comunica con el mecanismo de la rueda de la fortuna, ¿no? Bueno, él aquí está dando un encabalgamiento que fue en una entrevista que hizo hace un tiempo. Pero bueno, yo no he inventado nada, es lo que quiero decir, ¿no? Quizás yo me he obsesionado más que otros por el tema, ¿no? Bueno, pero Pero no se trata, Oscar, tanto de sí, inventar, sino que se trata de profundizar e investigar. Y yo creo que tú en ese sentido has hecho un trabajo único, muy singular. sí, bueno, tengo esa capacidad para obsesionarme por ciertas cosas raras. Entonces, bueno, eh, la inspiración de Enrique para mí ha sido tremenda. Es como yo siempre pienso en ese documental de Tarology, que fue como la chispa que encendió un montón de cosas que estaban ahí latentes, ¿no? Ujú. Y bueno, así. Bueno, con Enrique hemos hablado hace poquito y hablando hace unos días con él me decía que ahora podíamos, que yo le decía, bueno, ¿cuándo hacemos una segunda parte? Y me dijo, cuando quieras, así que es cuestión solamente de ponerle fecha. Ahora, la que tenemos próxima es la de Pablo Robledo, de quien Oscar mostró el tarot que hace Pablo, él los hace en Argentina y los hace con escarbando en la madera, haciendo los moldes esos que los entinta, los pone sobre placas de papel o de cartón, las prensa, luego a mano los pinta, o sea, Extraordinario, es un trabajo artesano extraordinario. y Y que, su trabajo es de una calidad y de una vitalidad increíble. claro, y además que hablábamos contigo la otra vez, cuando alguien dibuja su propio tarot, te cambia, porque empiezas a ver cosas que no veías antes. Sí, se aperciben cosas que de otra manera no se aperciben. Sí. Claro. Así que, Discúlpame, antes de sí. que nos vayamos, tengo que mostraros, este es el perfil de Instagram de Erika Meraz, la amiga de California que ha hecho esos dibujos que os mostré antes. Ujú. Este es su perfil de Instagram, por si queréis, os invito a que veáis sus imágenes, que son maravillosas, son una delicia, ¿no? La tengo como una amiga y como un personaje entrañable. Hay que decir que habla inglés, no habla Sí, español, ¿no es cierto? sí, ella es de California y todavía no se defiende con el español. Bien. ¿Quieres aprovechar y mostrar también tu página? Si vemos, no la tienes a mano por ahí. No, pero bueno, si entran en mi web en taroteate.com, ahí hay links para mis blogs y para Instagram y Facebook. Vale, vale. Pueden seguir encontrando. Porque Oscar tiene subidas estas imágenes, inclusive las tiene como videos también. O sea, uno puede ver un collage en video de cómo se van sobrelapando ahí las imágenes, encabalgando, mejor dicho. Sí. Hay un video preparado, no lo hemos visto. ¿Quieres que lo muestre? Ponlo y ya nos despedimos porque si no se nos va a ir muy largo. Vale, ya.
ponlo porque el trabajo que hace es realmente genial y vale la pena ver cada uno de ellos. A ver, Mercurio, cómo nos trata. Yo me imagino ahora, Oscar, en casa debe estar toda la gente buscando su tarot para doblarlo en Sí, todas sí, direcciones. A ver qué encuentra. que se animen, que no pasa nada, no lo rompan. Bueno, a ver, Ese era uno de los videos, por ejemplo. se está viendo, se ve. Recién se veía, ahora no. Ahora vemos solamente un cuadrado azul. Sí, aparece. Bueno, sí, ahí había problemas con la reproducción del vídeo. Aquí. Ahora sí se ve, ahora sí. Vale, aquí tenemos el as de copas y otra espada del palo de espada. El as de copas he dicho, no, el as de espada. Sí, las de espadas. Y bueno, aquí la idea es esta ilusión óptica de que la espada atraviesa la carta y llega hasta la otra carta, ¿no? Sí, sí. Entonces, otra vez, esta idea surgió después de pensar sobre la imagen. O sea, yo tenía las espadas y yo pensaba, las espadas atraviesan, las espadas cortan, las espadas atraviesan, las espadas atraviesan. ¿Cómo me muestra esto de una forma literal el tarot, ¿no? Y esta imagen apareció jugando con las cartas, ¿no? Y claro, y pude ver cómo efectivamente una carta atraviesa, una espada atraviesa otra carta, ¿no? Además, Oscar, es el concepto increíble, que es fascinante, de que hay más detrás de lo evidente. O sea, detrás Sí, de lo dado hay más. sí, sí. O sea, claro, entre el 2016 y la época en que yo consigo un tarot de Marsella, pasaron bastantes años. O sea, yo he pasado muchos años mirando las cartas. Mm. O sea, nunca se miran lo suficiente, podríamos decir. Bueno, qué bueno que así sea, porque Sí, siempre hay algo más por ver. Eso es lo que nos mantiene vivos. sí, sí. Siempre hay que estar abierto a llevarse una sorpresa. Bueno, nos despedimos entonces. Si quieres, no sé si quieres decir alguna cosa No, más. no, gracias. Quiero decir gracias. No, Gracias, Pablo. muchas gracias a ti, Ha Oscar, sido un placer. para mí también, y gracias también a todos los que han estado presentes, tanto en el chat como también, de manera virtual, viendo este video, que sabemos que están ahí, y a todos los que lo van a ir viendo a lo largo de las semanas, meses, años y milenios que esté dando vueltas esto por el ciberespacio, como todo lo que sucede hoy en día. Esperamos tenerte de nuevo aquí en la Espada de Damocles, hablar contigo otra vez y que esta vez nos cuentes, nos reveles el secreto de cómo aplicas estas, estas técnicas a la cotidianidad de una lectura, cómo algo tan grande y tan mágico, tan imaginal, puede bajar a responder algo cotidiano, que esa es la magia del tarot, entre otras cosas. Así que bueno, Muy bien. muchas gracias. Vamos a poner nuestra cortina de despedida por aquí. Vamos a compartir aquí la pantalla. Así ponemos la imagen de nuestro cartel ahí. Y vamos ahí. Esto ha sido la entrevista con Oscar de Valle, que nos ha contado acerca de este arte del encabalgamiento. Muchas gracias a todos, buena vida, buena semana y Avanti, damocleanos. La espada de Damocles. conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa,
cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y ¡Avanti Damocleanos!